Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 30 del mes 10º del año 2025. Jueves, en este despertar con el Mesías, con un tema especial. Para este día especial, el día está esperando que lo programes. Y de lo contrario, el día va a programar tu vida. De lo que se trata es que tengamos dominio propio y que creemos nuestra propia realidad, no que las adversidades traigan los de repentes. La mejor manera de conocer tu futuro es creándolo, y por eso en cada mañana programamos el día para que sea una experiencia de vida, una experiencia de bendición. Por eso hoy el tema se refiere a algo tergiversado y manipulado, y son los diezmos y Melquisedec. Los dos van de la mano y son códigos que nos permiten primero entender y luego aplicar. Y es por eso que en la mayoría de las ocasiones no se aplica, o se aplica pero para el sentido contrario, o se aplica sin entender. Y es allí donde viene la desconexión. Y de lo que se trata es de primero ser y luego conectarme con ese verdadero ser. Y obviamente para aplicar las 10 cosas, lo que nos pide el Todopoderoso, que nunca es dinero ni nada, porque antes de que se materialice el dinero, primero toma forma desde lo espiritual. Son 10 pasos, 10 leyes, 10 estatutos, 10 decretos o enunciados para conectarnos con el verdadero ser. Y se trata de lo que piensas, de lo que dices, de lo que sientes, de lo que haces en tu ser interior, y de la evaluación de esas 4 cosas. Entonces pasamos al 5.º paso, y eso se le conoce en el hebreo como el tipre, como la evaluación, como el geuro. Y luego de evaluarnos, entonces sí le ponemos el tiferet, que es la energía que se pone en movimiento. Allí empieza la emoción a enrutarse en el sentido correcto. El 6.º vendría a ser el triunfo, y el triunfo solamente se da cuando soñamos e interpretamos los sueños. No solamente para el soñador, sino para el que interpreta sus propios sueños, que es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que va a suceder antes de que suceda, o lo que está obstaculizando tu bendición por cosas que sucedieron en el pasado. Entonces los traemos al presente para repararlos. Allí tomamos control y autoridad sobre nosotros y nace la mansedumbre y la humildad. Este vendría a ser el 8.º paso, y se llama el Jot en el mapa del árbol de la vida. Ese 8.º paso, que es aprender la humildad y la mansedumbre para hallar reposo para tu alma, entonces está listo para una conexión con lo divino. Se le llama Yesod, fundamento, hacerme uno con el Todopoderoso. Es cuando la unción del Espíritu llena todas las áreas de nuestras vidas. Allí queda como el proceso de la culminación del embarazo de una mujer, 9 meses. Ese es el 9.º paso, el Yesod, la conexión, la intimidad con el Espíritu Sagrado. Y ahora entonces todo eso que conectamos desde los cielos lo traemos a el mundo físico, y se le llama Malhut. Malhut es cómo vives. Esos 10 pasos son los que te muestra el Eterno que des para estar conectado con Él, y eso se ve representado en la 10ª parte. Es como replicar esas 10 cosas a través del diezmo. Entonces el diezmo no es darle dinero a una persona, esa es la consecuencia de, o darle dinero a una institución. Lleva algo más sagrado y más profundo, que es la conexión con el Rey de Justicia, Melquisedec. Y es por eso que hemos estado aclarando, para que si lo hagas, no lo hagas bajo estafa o bajo presión, sino el resultado de una conexión, de una revelación. Y entonces ahí llevas la certeza, la seguridad, la confianza de que lo que estamos haciendo está correcto. Entonces santifica la masa restante. Y por eso,
Aquí viene el origen de la fe, ese camino de la luz, el camino de Abraham para convertirnos en guerreros, ese camino interior. Y por eso se le llama Abraham el hebreo. Los manipuladores que todos lo miran en el mundo físico y no miran la sustancia. Entonces dice, era porque venía del oriente, venía del otro lado, por eso le llaman hebreo. Pero ¿qué provocó que viniera del otro lado del río Éufrates? Y entonces fuera como descartado de la casta brahmánica. Y por eso atribuyen a que Abraham venía de los brahmanes. Y que entonces el Mesías y todos tienen que ir a estudiar allá. Y que nunca entonces se establece la salvación desde el Mesías o desde el verdadero ser o el yo soy, sino que es simplemente una cultura milenaria que aprendió y entonces ahora nos revela y estamos sometidos a ella. Allí vienen las diferencias o las diferentes apreciaciones y los diferentes estados de ser. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, que no es de este mundo, que es del mundo de la eternidad, del otro lado, que no son cosas de este mundo físico, que son cosas del mundo espiritual, emocional y psicológico, del reino de los cielos. Entonces, allí entendemos qué es un hebreo. Abraham era un hebreo, José, Jacob, Isaac, Jacob, Joseph, esa descendencia, hebreos, la descendencia de Israel, hebreos. Entonces el Mesías era un hebreo. Entonces no porque venía de la casta abrahámica o descastado de esa casta, sino porque viene del otro lado de la otra dimensión, de la dimensión no física, sino espiritual. Y es allí donde viene lo cuántico, es allí donde viene las conexiones de redes neuronales que no las vemos pero que existen. Y es por eso que establecer esa conexión es como reparar el software original y empezar un nuevo ser. Entonces los diezmos y Melquisedec, ese mundo que te muestra o te va a reflejar tu estado emocional, aparece esto con una inteligencia divina, lo que se conocen como 3 áreas en nuestras vidas, que es el pensamiento, la palabra y el sentimiento, que está reflejado en la corona de gloria, en la creación y en la emanación, o también en el origen de la idea, en la idea y en la conciencia de esa idea. Y se le conoce como Keter Homay Binah, obviamente en el idioma hebreo, que es un idioma energético, porque es del otro lado. Y ahí viene Eber. De la misma etimología de Abraham viene Eber. Eber quiere decir del otro lado, y ahí vienen los hebreos. Del otro lado no es del otro lado del mundo físico. Del otro lado de un mundo, del mundo físico al mundo espiritual o al mundo energético. Entonces, después de estas 3 viene la cuarta, la que abre la puerta, y es lo que se llama la diestra del Creador. Y se le llama el Gesed, la misericordia. Por eso hay 3 columnas en las cuales la columna derecha, la columna izquierda, la columna central. Pues la central establece el pensamiento, el sentimiento que es el corazón y la reproducción en que vendría a ser el órgano genital. Si lo manifestamos en el templo cuerpo, que representa el templo del Espíritu Sagrado. Entonces la mano derecha vendría a ser la misericordia, y esa misericordia nos lleva a unos sueños, y la mano izquierda vendría a ser la evaluación, por eso se llama juicio, y esa evaluación nos lleva a ser mansos y humildes. Entonces el Todopoderoso no es mucho, ni es solamente una mano. Entonces todos los politiqueros y religiosos que dicen que son de izquierda o de derecha, especialmente de derecha, no son de derecha ni de izquierda, no son nada, porque están desconectados del verdadero ser. Y es por eso que de la nada es que el Eterno restaura con un orden, y ese orden es a través de 10 pasos. Después de conocer los intelectos divinos, los 3 primeros, Keter Homay Binah, la emanación, el pensamiento, la sabiduría y la conciencia, entonces aparece con ese camino de la luz que viene de arriba hacia abajo, como en una escalera, el Gesed, la diestra, la misericordia, el amor. Allí nace la fe. Y ese vendría a ser el cuarto paso de 10, porque el quinto es la evaluación. Si esa fe viene de ese pensamiento, de esas palabras y esos sentimientos. Y ese quinto paso hace que la derecha se una con la izquierda, lo imposible con lo posible, y entonces nace el sentimiento o el corazón. Se le llama el típere o el rayo de luz. Entonces, ¿cuándo podemos
colocarle energía o el rayo de luz a nuestra vida, después de haber reparado todo esto, porque de lo contrario cometemos un cortocircuito. Y es por eso que la misericordia y el amor van juntos. Y eso es lo que establece el haber reparado todas estas 10 áreas. Y entonces eso que encontró Abraham para darle el origen a la manifestación del Dios único, esa unidad de esos 10 pasos, nos permite entender la restauración en este mundo físico de las acciones del amor. Es el resultado de las entrañas del Todopoderoso, y se le llama Rahamín, o de ahí viene Rajén, entraña, misericordia. Ese Rúa de Gen, de sabiduría oculta. Rúa es espíritu, y Gen de Colma, y Nun de Listar, de sabiduría que estaba oculta, que ahora es revelada por el espíritu, obviamente. Ahora entendemos ese mapa y entendemos esas parábolas, porque la fe, la emuná, la verdad tiene un propósito: darle al mundo lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene este sistema? Este sistema tiene muchísimo dinero, tiene muchísima riqueza, pero este sistema le falta algo. Requiere aprender y a usar y aplicar nuestra imaginación. ¿Cuál es la imagen que aparece en tu mente? Porque esa imagen aparece de un pensamiento que recibió, y entonces es procesado, ahora aparece una imagen. Y aprender a entender y a creer y practicar una tecnología podríamos llamarle con la cual el creador hizo la creación. O sea, el mapa, por eso le llama el mapa del árbol de la vida, el cual permite materializar cualquier cosa que se desee. Y entonces si se practica y si se aplica, puede materializar lo mejor, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Eso se llama virtud. Esa virtud es el Kail. En el hebreo, la mujer virtuosa es Kail y quiere decir escalera. Esa escalera es precisamente lo que conecta la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Por eso sube y desciende. Y es a través de esos 10 pasos, porque eso es entender los misterios y los secretos del mundo de los hebreos. El mundo que es fuera de este mundo, que es cuando nosotros podemos ir, moldear y reparar cualquier acción en lo físico de este mundo. Aprender a usar el mismo sistema que el Eterno usó para crear este universo y materializar cualquier idea. Entonces lo primero que hay que reparar es la idea. Que la idea que esté en mi mente sea conforme a la idea del corazón. Y entonces ahí dicen, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque tan distantes son los cielos de la tierra como mis pensamientos de tus pensamientos. Entonces, ¿cómo acercamos mis pensamientos a sus pensamientos? Pues mirando lo que él piensa. Y lo que él piensa quedó plasmado en las escrituras, obviamente a través de códigos, del idioma del otro mundo, porque es de otro mundo, es del mundo energético, es del mundo espiritual. Entonces, los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué tengo que pensar pensamientos negativos de alguien? Si los estoy pensando de alguien, los estoy pensando de mí. Porque si todos somos uno y pienso mal de mi prójimo, entonces no estoy pensando mal de mi prójimo, estoy mirando el espejo. Y no me debo mirar al espejo si primero no me sonrío, porque entonces aparece la mala cara. Y la cara del Eterno, el peniel, el rostro de él, es buena cara, es de sonrisa. Por eso aparece Yisat en esa generación, risas, es de risa, como remedio infalible, decía un pensamiento del siglo pasado, que lo traemos a este siglo. Entonces, quitar los automatismos culturales y entender que no puedo generar realidad si no estoy en ella. Que todo lo que entiendo me pertenece y lo que no entiendo no me pertenece. Entonces ese espíritu me hace entender de qué me entiendo, de que no son cosas físicas, de que primero es espiritual, psicológico, emocional y luego se materializa en lo físico. Para que no hayan errores. Y precisamente el universo no tiene errores. Si se materializó algo en tu vida fue porque lo creaste. Por eso, antes que Abraham, yo era. Cuando leemos nosotros el libro de Juan, el Evangelio de Juan el Bautista, el capítulo 8, por allá en el verso 58 dice, bueno, antes de Abraham yo era. ¿Por qué era antes de Abraham?
porque es la fuente divina. De la corona de gloria donde se emana la sabiduría y la conciencia, y ahora sí viene la misericordia. Por eso dijo, yo antes de Abraham yo era. Y es por eso que se me permite que le colocan una corona de espinas, que son todos esos pensamientos negativos que vienen a afligir tu mente, que Él los toma, el Mesías los toma, se los pone en su cabeza y nos da su corona de gloria. Y es allí donde entendemos esa transferencia y ese paso de tinieblas a luz, de tristeza a alegría, de pobreza a riqueza, porque es la recuperación de nuestra verdadera identidad. Y por eso dijo, pues que Abraham me vio de lejos y se gozó. ¿Por qué de lejos? Porque tenía que sacrificar algo en su mente, que es lo que eligió su hijo, para acercarse. Entonces no es matar el hijo, es matar el pensamiento errado y pensar que aquí había venido solamente a acumular riquezas, pero que no iba a tener descendencia, o que su descendencia iba a ser de la descendencia de la esclavitud. Ahora viene la descendencia del hijo de la promesa. Entonces ese hijo, que fue concebido de una manera sobrenatural, viene de las entrañas de la sabiduría divina y se manifiesta en el amor y la misericordia. Por eso ese amor y la misericordia nos da una evaluación y un juicio. Esa columna izquierda es la que representa a Isaac, el hijo de la promesa. Cuando se unen el padre y el hijo, son uno solo, aparece el típeres o ese rayo de luz. Se le llama esto, como se representa como el palpitar del corazón, el tífere, o ese esplendor, o esa emanación de luz, cuando nuestro corazón emana solamente el sentimiento del amor. Entonces, practicando todo esto a diario, pues tenemos que salir de tu tierra, Eretz, y la palabra Eretz o tierra es ser firme, o suelo, o polvo, o mundo, o territorio, o algo físico. Y país es lo que se llama el modelet, o la familia, o de donde nació. Por eso viene la palabra Navidad, lugar de nacimiento. O sea que el lugar de nacimiento no fue el país o el territorio donde naciste. Todos nacimos de arriba. Y no hay nada que suceda si no viene de arriba. Y esa familia, o ese moledet en el hebreo, que es la palabra que se usa para que sal de tu tierra, de tu familia, se refiere a la casa paterna. Entonces los saca de lo que en hebreo se llama un masal, o un alineamiento astral, o un lugar. Masal es un acrónimo de Makon, que es lugar, de Smuk, que es momento, y de Limud, que es enseñanza. Entonces nos saca de un momento en el cual se recibió una enseñanza en un lugar que no era el lugar del reino de los cielos. Por eso es el lugar de confusión o de esclavitud, es donde salimos para tener un verdadero ser. Eso se llama masal y fue traducido como signo o como destino. Masal es un acrónimo de Makon, que es lugar, de Smuk, que es momento, y de Limud, que es enseñanza. ¿Qué enseñanza estás recibiendo en este lugar, en este momento? Y eso es lo que forja tu destino, porque es lo que entra a tu mente y luego se crea una idea, y de esa idea toma forma y luego se materializa. Entonces, si la idea fue errada, va a tomar forma equivocada y se va a materializar el error. Y por eso hay que ir a rectificar la idea. Se llama arrepentimiento Teshuvah. O sea, lo que debemos reparar es la vana manera de pensar que heredamos de nuestros padres. Primera de Pedro 1:18. Por eso dice, porque fuiste trasladado de las tinieblas, que es ignorancia, a la luz, que es conocimiento. Por vuestra vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Esos son huellas digitales energéticas que nos dejan los evangelios para poder entendernos y entender el Creador. Y por eso, bueno, ese destino, ese limud, que luego se tradujo como el zodiaco, como ese zodiaco es el camino del animal, animal, y diaco, rueda, que seguimos pensando, diciendo, sintiendo y actuando como con el carácter animal. Si no morimos a ese animal dentro de nosotros, pues entonces no tiene sentido los sacrificios, que trajera un carnerito, que trajera un corderito, que trajera una paloma, porque ese sacrificio no es una matanza, es un
oficio sagrado, se llama corbán, una manera de acercarlo. Entonces no es ensimismarme con el animalito, es mirar el carácter de ese animal para repararlo en nuestras vidas. Y por eso hay puros e impuros. Entonces no nos ensimismamos con el cerdo, con los mariscos y todo aquello que dice que no se debe comer, sino con la energía que proyecta ese ser y que tiene una enseñanza en este mundo de cómo alinearnos con energías limpias para poder ascender a obtener hasta donde está ese lienzo, donde dice mata y come. Porque el lienzo está arriba, porque arriba está lo perfecto. Entonces el cerdo de arriba no es como el cerdo de abajo. Entonces la serpiente de arriba no es como la serpiente de abajo. Por eso después dice la escritura que el niño jugará con la serpiente y que el león también con el cordero, porque esa es una reconciliación con todo. A eso se le llama misericordia, y a esa misericordia obedece a los 10 pasos en cada área de nuestra vida. Si la misericordia es el cuarto, y en cada uno son 10, de 10. Entonces, si son 10 pasos y 10 rectificaciones, 10 por 10 me da 100. Y cuando lo hago con los mundos superiores, entonces debo de reparar esos 10 veces 10. Y cuando reparo esas 10 veces 10, se abre una puerta. Entonces tenemos el misterio del por qué el Salmo 110 del verso 4. Porque ya ahora ya no vemos números y capítulos y versículos. Vemos códigos que nos muestran una revelación. ¿Qué es lo que dice el Salmo 110 del verso 4? Y entonces nos vamos allá. Que si rectificamos 10 veces, nos da 100. Y si esas 100 le ponemos las 10 a la misericordia, una de esas, y le ponemos las 10, nos da 110. Y eso hace que se abra una puerta, porque allí estaríamos sentados a la diestra de Adonai. Porque el Gesés es el paso número 4 del orden de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba sería el sexto, sería como el sexto día de la creación, o de arriba hacia abajo sería el cuarto, la cuarta dimensión de descenso, que vendría a ser la letra Dalet, que significa puerta. Entonces, ¿qué puerta se me abre cuando yo entiendo estos códigos y lo aplico a mi vida? Por eso cada mañana, y hoy no es la excepción, oramos con los salmos. Entonces vamos a mirar el Salmo 110 del verso 4. Y por eso pues hacemos el ritual de conexión, despertándonos y dándole gracias al Todopoderoso, porque estoy conectado con lo divino. Y me abro a recibir la bendición de este día. Y es allí donde aparece pues que tenga sentido el por qué nos sentamos en esa reunión del equipo de trabajo, en esa reunión angelical. Obviamente que primero definimos lo que vamos a reparar. Si es en la economía, si es en la salud, si es en la relación de pareja, si es en la relación con el prójimo, si es en la relación con la nación, con cualquier. Esa lista del día del Yom Teruah es muy importante, porque esa lista la vamos a estar recordando para enfocar nuestra oración y colocarle esa misericordia y ese juicio para que venga ese resplandor de la venida de la gloria del Todopoderoso. Entonces, por eso vamos allá a la oración con los salmos, la oración de cada mañana, y obviamente pues bueno, hoy lo vamos a hacer seguidito. Ponemos un poquito ese sonido del chofar para que nos inspire y nos dé la oportunidad de seleccionar cuál es el área que vamos a trabajar hoy. Deja que ese sonido del chofar llame tu alma y te sientas confiado o confiada, y entonces vamos allí a los salmos diarios. Usualmente hacemos dos conexiones, el despertar con el Mesías y luego entonces la oración con los salmos. Ahora estamos uniendo esas dos, porque si estás despierto, estás despierto.
No podemos quedarnos ahí aperezados diciendo estoy despertando, esto no, ya estoy despierto. Y para eso el sonido del shofar. Y estar despierto es estar conectado. Y obviamente en este mundo físico con el mundo espiritual. En lo humano con lo divino. Eso se llama sacerdocio. Ese es ese puente. Entonces, bueno, vamos al sacerdocio de Melquisedec, que es bajo juramento. Y entonces, pues si es en el Salmo 110, que 100, pues es la reparación de esas 10, más 10, y el 4 que me abre la puerta, entonces ubicamos Salmo 110 del verso 4. ¿Qué nos dirá el Salmo 110 del verso 4? Subraye eso ahí en su documental. Juró a Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es ubicar los códigos. Eso no es leer y quedarme en letra. Eso es escudriñar, buscar, evaluar, preguntar, investigar. ¿Y qué fue lo que nos mandó Yeshua? Escudriña las escrituras. Entonces estamos escudriñando y estamos ubicando una puerta que se abre allí en el número 4 siempre va a identificar el Dalet o la puerta. Una puerta de bendición que nos hace merecedores en el Mesías a ese juramento y que no tiene vuelta atrás, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ese orden de Melquisedec es con el solo hecho de pensarlo. Bueno, por eso es que empezamos no rectificando las palabras, sino los pensamientos. Obviamente que para rectificar los pensamientos tengo que usar palabras. Rectifico primero el área en mi vida que estoy pensando con respecto a esa economía que está colapsada, o esa salud que está colapsada, o esa relación de... ¿Qué estoy pensando con respecto a eso? Es importante, porque lo negativo lo pongo a la izquierda y lo positivo lo pongo a la derecha. Para declarar lo negativo y reconocer que fue mi error, y declarar lo positivo para reconocer que ahora lo estoy corrigiendo. A eso es lo que se le llama arrepentimiento. Para eso usamos ese tipo de mapas. Y es por eso que a puño y letra anotamos lo negativo y al frente lo positivo. Aunque lo positivo no lo estoy viviendo. Pobreza, entonces acepto que generé esa pobreza, pero soy rico. Acepto mi estado de ser. Y entonces soy creador, soy abundante, soy suficiente. Y eso lo traigo y lo pongo al lamento para que se convierta en danza. A esas tinieblas para que se conviertan en luz. Entonces, si somos hijos de luz, pues hay que aprender a manifestar esa luz, a revelar esa luz, a la conexión con el verdadero ser. Salmo 110. Entonces, pues nos preparamos. Por eso siempre hay una previa preparación. Un atleta, si va a una competencia sin prepararse, pues tiene asegurada la pérdida y la derrota, porque los demás van bien preparados. Y el Eterno siempre premia nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, no premia al perezoso. Por eso dice, oh perezoso, no premia al que está dormido. Está dormido, está dormido. Y si dice que está despierto, pero sigue dormido, sigue dormido. Y es por eso que este es el despertar. Y al despertar miramos el mundo como un espejo. Entonces, si es necesario, toma un espejo y mírate. Y declárale a ese espejo que proyecta tu imagen, soy la expresión perfecta de la abundancia divina. ¿Qué estoy haciendo ahí? Apabullando un estado de ser que no soy y que me ha hecho creer que soy lo que no soy. O sea, un ser que no soy yo, pero que está en mí. Ahora lo estoy vaciando, lo estoy incomodando, porque no soy ni pobreza, ni miseria, ni enfermedad, ni tristeza, ni soledad. Soy presencia divina. Y ese es el espejo de este mundo. Entonces, si quieres usar un espejo y dite a esa imagen, cuando te miras al espejo, soy la expresión perfecta de la abundancia divina. Y ahora la riqueza fluye hacia mí. Ahora, de todas las direcciones. Bueno, y es por eso que lo hacemos ahí, relajaditos. Y por eso reclamo mi abundancia infinita ahora.
Reclamo mi abundancia infinita ahora. Reclamo mi abundancia infinita ahora. ¿Por qué? Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y esa abundancia infinita ahora puede ser en salud, pues donde hay escasez, donde hay oscuridad, ponle luz. De eso se tratan los salmos, que los salmos tienen un propósito, sacar del inconsciente a la conciencia. Entonces ahora sí me abro a recibir sin miedo, porque miedo es pensar que algo externo puede afectar lo que yo decidí ser internamente. Entonces si no defino, si no entiendo cómo opera, no lo puedo reparar. Todo lo que tú entiendes te pertenece y lo que no entiendes no te pertenece. Por eso el espíritu te hará entender. Por eso el espíritu no es un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Bueno, ahora aplicando todas estas técnicas, hoy me permito recibir sin miedo todo lo bueno. Y mi presencia, donde quiera que ponga la planta de mis pies, transforma. Y ahí puedes declarar lo que tú quieras declarar, sabiendo que lo imposible se hace posible. Entonces, viene esa provisión perfecta que fluye hacia mí ahora. Son palabras claves y dichos, bien dichos, para establecer el futuro en el presente y generar confianza, certeza, seguridad. Ese es el mundo de la fe. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. La pregunta es, ¿qué? Ay, el dinero se da, entonces al rico se le da más. No, al que tiene el misterio del reino de los cielos se le dará más revelación. Y al que no tiene, pues se le dice, es que yo no entiendo, es que no puedo, ore por mí, sópleme, qué sé yo. Bueno, eso se llama bienaventurado o afortunado. Los que oyen ¿qué? No, pues que oigo que hay buenas noticias, que oigo. Bienaventurados los que oyen el misterio del reino. Y ese misterio tiene una conexión de 10 pasos para unir la tierra con el cielo y el cielo con la tierra y hacer, mi Padre y yo somos uno. Entonces, a eso se le llama conciencia. Conciencia es tener una ciencia. La luz de Dios me rodea, el amor de Dios me envuelve y el poder de Dios me protege y la presencia de Dios vela por mí donde quiera que yo estoy y Él está conmigo. Eso es conciencia. Ahora que tenemos esa conciencia, le damos gracias al Padre porque siempre nos escucha. No es que Él de pronto me va a escuchar. Le damos gracias porque siempre nos escucha. Soy sano, soy libre, soy inteligente, soy suficiente, soy lo que soy. Porque ahora me he dado cuenta que soy hecho a imagen y semejanza del sanador, del dueño del oro y de la plata. Entonces soy rico, ese brillo, ese aceite está en mí. Eso se llama Mashiachim, impregnado de aceite, o Mashiach, que fue traducido como Mesías y después como Cristo. Entonces, si no vamos al origen de las etimologías de las palabras, lo llevamos al hebreo, no nos conectamos con el otro mundo. Y teniéndolo todo, lo perdemos todo. Entonces, por eso los salmos, pues son como esa lucha en medio de la adversidad y nos generan confianza. Y nos generan certeza y nos generan pues victoria. Hay salmos de protección, hay salmos de victoria. En este caso pues este salmo de identidad. Salmo 110. Y subrayamos el verso 4. Porque reparamos 10 áreas en nuestras vidas y esas 10 áreas tomamos el área de la misericordia. Entonces 100 y ahora 10 más. Y se abre una puerta, que es el verso 4. 4 es el número para identificar la letra Dalet. Y Dalet es una puerta. Si lo quieres comprobar, mírate Revelaciones capítulo 4, verso 1. Ahí, y se abrió una puerta. Entonces, esos números no están ahí porque alguien los quiso colocar. Por eso es que algunos los confundieron, en algunas áreas quitaron, otras pusieron, y por eso es muy importante tener el original del libro de los Salmos, para que no haya errores y corregir todas esas incoherencias. Jueves, el Salmo 81. Ya habíamos explicado por qué. Entonces tenemos Salmo 110 y el Salmo 81. Entonces vamos a poner en práctica, en esa reunión angelical. Nos sentamos allí
Así como hicimos con lo del espejo, nos sentamos como que si estuviéramos rodeados de millares y millares de ángeles, como que si hubiera un escudo a mi alrededor, que mis ojos no lo ven, pero mis sentidos y mi intuición lo entienden, porque estoy conectado con el mundo del otro lado, el mundo de los hebreos, el mundo de los circuncidados, de los apartados, de los cortados o separados, para que siempre operen desde la conexión con lo divino a lo humano, y no de lo humano a lo divino. Entonces ahora que está esa conexión entre lo humano y lo divino, hay un puente. Ese puente es un canal de bendición. Y ese canal de bendición eres tú si hiciste el trabajo interno. De dejar que tu mente, que tu rostro, que tu cuerpo, que tu corazón, que tu alma, que tu espíritu se ilumine del conocimiento y la sabiduría del Todopoderoso. Y es por eso que usamos los salmos. Salmo 81 y Salmo 110. Vamos allá. Ya sin más preámbulos, Salmo 110, del verso 1. Bueno, primero dice un comentario: Yahweh da dominio al rey. Entonces ya vemos nosotros cuál es el misterio de este salmo. Dominio propio, control, control, autoridad, como el automóvil, cómo moverme. Tengo que tener una dirección, porque lo contrario es el automóvil se estrella. Yahweh dijo a mi Señor, o sea, el yo soy dijo a mi Señor. Entonces, ¿cuál es el Señor de ese Señor? Por eso dijo David, dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor de David era la salvación, Yeshua. Y Yahweh le dijo a ese Señor: siéntate a mi diestra. ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿A dónde está sentado el Mesías? A la diestra, a la derecha. Y cuando tenemos el mapa del árbol de la vida, entendemos que está hablando de Gesed, de misericordia, pues es la primera sefirot del lado derecho y representa la diestra. El lado derecho no es, por eso dijo: tire la atarraya al lado derecho de la, y allí salió llena de peces, porque no es esto. ¿Cuántas veces no la habían tirado ahí? A ese lado, a todos los lados, y toda la noche habían tirado atarraya. ¿Y por qué no habían agarrado? Porque primero hay que tener una conexión de saber dónde está la emoción. Esa emoción representa las aguas, y los peces es ese fruto de la emoción, en esa pesca milagrosa. Yahweh dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Ese es Gesed, con toda seguridad es misericordia. Entonces, si no empezamos desde la misericordia, ya empezamos mal. Porque si empezamos desde el juicio, desde la crítica, bueno, entonces empezamos desde la izquierda. Y Yeshua está a la diestra. El Señor de mi Señor está a la diestra. Entonces, ¿y cuándo tengo que estar ahí? Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Qué está esperando Yeshua? Que te sientes allí, que actúes con misericordia y amor. Porque ahí todos tus enemigos van a estar bajo el estrado de tus pies, porque te pones por encima. El amor es una frecuencia más elevada que todas las otras frecuencias. Si arrancamos desde el odio, desde la ira, desde eso, son frecuencias bajas. O sea, del infierno no puedo salir del infierno, del Sheol no puedo salir del Sheol porque no tengo la escalera. Pero si me pongo por encima, estoy por sobre todo principado. Y es por eso que hay que generar en nuestras vidas pues esa misericordia. Si no la siento, la declaro que la siento, hasta que la sienta. Y luego que la sienta, pues entonces actúo desde la misericordia. Hasta que ponga a tus enemigos bajo el estado de tus pies. ¿Qué son tus enemigos? No es el vecino, no es el presidente de turno, no. Esos no son tus enemigos. Tus enemigos son los que bloquean esta conciencia. Son seres espirituales del mundo bajo. Tu enemigo es tu propia ira, tu enojo, tu bloqueo. Ese es tu enemigo. Y entonces, si lo quitamos de dentro de nosotros, pues aparecen cosas distintas en el mundo exterior. Hasta que ponga, o sea, nada de lo físico es tu enemigo. Hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Esa vara es la palabra, el maté, sustento para la vida. Y el poder, pues obviamente esa vara conectada con el espíritu de poder. Domina en medio de tus enemigos. Bueno,
Entonces cuando hay una situación adversa, ahí nos ponemos por encima de esa situación, sabiendo y entendiendo que nosotros la generamos y ahí como la generamos, también la podemos quitar. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, no hay necesidad de ir a buscar a ver quién me presta. Llega. Ayer tuve una experiencia. Iba buscando algo en un sector esto que consideran esto álgido. Y obviamente yo dije, bueno, hay algún, sin darme cuenta, esto me metí al lugar buscando algo que estaba buscando y de pronto vi un sitio donde hacen las correas y dije voy a seleccionarme una esto que me guste y le pregunto a alguien allí y me dice entre que arriba las están haciendo y vi una que me gustó y entonces la adquirí. Cuando le pasé el dinero, ese señor que hace las correas envió a su asistente a comprar el desayuno y eran como las 11 de la mañana. ¿Quién me llevó a ese lugar? Cualquiera día por allá lo atraca. ¿Y quién me puso ese sentimiento? Porque había una necesidad de alguien que había que suplir y el Eterno usa a sus ángeles para que lo lleve a ese lugar. Para cualquiera podría decir, bueno, es una compra. No, es una misión que hay que entenderla. Y así muchos lugares hay precisamente que necesitan ese tipo de misión. Porque la correa en nuestro mundo representa el estar rodeado de ángeles, ese cinturón. Por eso esto en Pesach dice que se coloque el cinto de la justicia. Entonces, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. ¿Sí sabe qué es el típeres del Kadosh? De la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. O sea, ahí te sientes joven, aunque tenga los años que tenga. Te sientes con todo el poder, con toda la juventud, con toda la alegría, con toda la felicidad de iniciar ese nuevo día. Allí es donde viene el juramento. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el rey de justicia, rey de Shalem. Shalem es imagen. ¿Cuál es tu sombra? Tu sombra no es tu enemigo. Tu sombra es lo que estás proyectando. Si proyectas el Shalem de Adonai, la sombra del Altísimo, estás bajo el abrigo. Salmo 91, que lo leímos ayer. Y entonces ya podemos mover todos esos ejércitos. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Cuál es la ira del Eterno? No es que tenemos un ser iracundo que si yo la desbarro, no. La ira está representada en que yo me fundamente en lo creado y no en el Creador. O sea, eso no es una ira, sino una desconexión, que se puede traducir acá como ira. Es un juicio. Es algo que determinamos nosotros. Es una causa y un efecto. Y por eso dice que quebrantará a los reyes en el día de su ira. O sea, si nosotros somos merecedores de justicia, de abundancia, de riqueza, de salud, de paz, pongan el rey que pongan o el que se crea rey, será borrado. No nos va a afectar. Por más que amenace, por más que grite, no nos va a afectar porque estamos por encima de lo natural, desde lo sobrenatural. Sentados a la diestra. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Por eso el estado de ser nación, pues es el estado de estar como muerto. Entonces, si salgo de esa nación y me conecto a la diestra de Adonai, allí se le llama Israel. El que pelea con la ayuda de Elohim. Del arroyo beberá en el camino. Siempre va a haber esa revelación. Dice esto: quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino.
Note, quebrantará las cabezas. ¿Qué hay en la cabeza? Pensamientos, ideas, que después se convierten en palabras y en sentimientos y luego por último en acciones. Entonces, ¿dónde va el Eterno? Allí donde está el problema, en la manera de pensar. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Qué es lo primero que piensas? Ese es el Rosh, esa es la cabeza. Por eso ordenan cortarle la cabeza a Juan. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Cortarle la cabeza. ¿Y qué es lo que nos mandó el Eterno? Cortarle la cabeza al enemigo. Y cortarle la cabeza al enemigo es pensar como él piensa y no pensar como piensa el adversario. El adversario piensa que esto todo se arregla con plata. El Eterno piensa y sabe que es desde el amor y la misericordia. Y por eso, del arroyo beberá en el camino por la cual levantará la cabeza. O sea, en lugar de cortarla, levanto la cabeza. Por eso andamos erguidos, mostrando, no importa que te estén cobrando, no importa que pienses que no tienes cómo pagarle, no importa. Va erguido, va con la cabeza levantada, porque sabe que esa acción en el mundo físico te está mostrando algo que tengo que corregir en el mundo psicológico, energético y emocional. La energía y la emoción, cuando llegan al cuerpo, a lo físico, esas tres áreas, energía y fisicalidad, necesitan psiquis. Porque si no está reparada la energía y tampoco está reparado lo que siento en lo físico, entonces hay una huella energética que está atrayendo lo que no es. Esa psiquis, que es la corrección entre lo espiritual y lo físico, y que cuando lo corrijo tengo la psiquis del Altísimo, tengo esa unión entre lo espiritual y lo físico corregida, entonces palpita el corazón conforme el corazón del Creador. Bueno, para eso hay que iniciar desde la diestra de Adonai, donde está el sacerdocio de Melquisedec, que explicamos de lo que se trata esos viernes. Buena mañana. Nos queda el Salmo, todavía me iba a despedir, pero nos queda el Salmo del día jueves, el Salmo 81. Y entonces, pues vamos allí, del 110 al 81. Obviamente con esa conexión elevada, sin perder la conexión, ubicamos ahí el Salmo 81, Salmo para el día jueves. Recuerde que el día jueves está dedicado por convenciones, en lugar de ser el quinto día, se lo dedicaron a Júpiter, un planeta que genera un electromagnetismo que si no lo corregimos, pues caemos en el zodiaco, en el camino del animal. Y por eso, pues aquí aparece el Salmo 81 para el día jueves, bondad de Dios y perversidad de Israel. Ese es un agregado que no tiene nada que ver con el Salmo, porque la bondad de Dios es la bondad de Dios, y perversidad en Israel no hay. Si Israel vibra en la perversidad, simplemente es desarraigado de medio de su pueblo, ya no es Israel. Si mata, si roba, si miente, si esto somete, ya no es Israel, aunque diga que es Israel. Entonces no tiene mucha veracidad este comentario del traductor, porque no tiene buena interpretación. Pero sí nos sirve a nosotros para bien, para despertar realmente que ese comentario no está en el inicio del Salmo. Entonces no inicio desde el comentario, sino desde el Salmo. Un cántico, un shiro. Y shiro es una frecuencia en la cual vibro. Cantad con gozo al Dios fortaleza nuestra. O sea, si vibro en esa frecuencia, ahí soy fuerte. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. O ubica, no al Dios de las naciones, al Dios de Jacob. Jacob representa en nuestro mundo el hombre reparado. Por eso fue a Peniel. Peniel quiere decir rostro de Elohim o puertas adentro. Y es allí donde Abraham inicia su recorrido. Lele Jael, métete dentro de ti. Pero se tradujo como sal de tu casa y de tu parentela, porque dentro está todo. Entonces, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañid el pandero. Ahí empieza la vibración, la frecuencia. El arpa deliciosa y el salterio. Tocad chopar en rojo des, en luna nueva. Trompeta en luna nueva. Por eso siempre nos acompaña, obviamente, el cuerno de carnero o el chofar.
Esto, por eso lo tenemos allá a la mano para vibrar cualquier necesidad, entonces lo hacemos vibrar, esto conforme a la frecuencia más elevada. ¿Por qué? Dice, en el día señalado y en el día de nuestras fiestas solemnes, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, o sea, no es para todo el mundo. No te preocupes si no lo tienes, porque todavía no ha llegado el nivel de conciencia, después va a llegar. Lo constituyó como testimonio a José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía y aparté los hombros de debajo de las cargas, sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Eso qué es? Cuando las duras tareas y la poca paga se convierten en tareas deleitosas y fáciles y mucha paga. Cuando hubo un cambio, que sacaron a José de la cárcel y de ser esclavo a reinar. Y hay un José en cada uno de nosotros, hay un José en cada uno de nosotros. Y es por eso que usamos este salmo. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá, las aguas de la rencilla. Pues soy pobre, soy rico. Bueno, ahí es una prueba. Selah, medita. ¿Cuál es la percepción de lo que tú eres? Si percibías que no podías, ahora percibes que sí puedes, que eres suficiente, que eres solvente. Háblale a tu pensamiento, a tu alma, a tu espíritu, a tu ser interior. Vibra en la frecuencia elevada. De eso se tratan los salmos. Selah, es eso, meditar. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Por eso, lo primero que hacemos es el Shema. Oye, Israel. Entonces ya si lo estoy oyendo, si me oyeres, pues no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Quiere decir que sí hay otros dioses, y sí hay otros poderes, que lo que nos da es la oportunidad de elegir al Dios verdadero. Yo soy Yahweh tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, de la estrechez, abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué la llena? De palabras de abundancia. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, porque eligió obviamente lo físico antes de lo espiritual. Lo dejé pues, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieres oído mi pueblo, si en mis caminos hubieres andado, Israel. En un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, y los que aborrecen a Yahweh le habrían sustentado, y el tiempo de ellos sería para siempre, y le sustentaría Elohim, o Dios, con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña lo saciaría. Ahora sí, buena mañana, Boker Tov, y nos vemos luego.